En Perspectiva. Periodismo constructivo. 16 grados, esa es la temperatura en el centro de Montevideo, ahora cuando son las 9:03. ¿Qué otros datos les puedo dar para actualizar la información? Estamos con una humedad del 87%. El viento está soplando del norte a 13 kilómetros por hora. La presión es de 1014 hectopascales. Y el cielo se encuentra mayormente nublado. Acá en la Plaza Independencia brilla el sol, pero es un sol como apagado, ¿no? Un sol como disminuido, filtrado por esa serie de nubes. Ustedes que acaban de llegar, ¿se encuentran con que otra mañana de estas raras, casi que de verano? De verano, pero arrancó fresquita para mí, me parece. Ha hecho un poeta, Emiliano. Sí, sí. Sol un sol tenue, disminuido, atenuado. El amanecer fue espectacular, por lo menos donde yo vivo fue. Sí. Gonzalo Pérez de Castillo, claro, se va a morir de envidia. Pérez de Castillo, Mauricio Rosenkopf, Rosario Castellano. Claro, tenés una cantidad de poetas del estado del tiempo. Sí, yo voy inspirando. Abrimos la mesa de En Perspectiva de este martes 14 de abril del año 2015. Una mesa en la que nos acompañan Susana Mangana, que todavía no había estado en este nuevo ciclo. ¿Qué tal, Susana? Buen día. Hola, muy buenos días, Emiliano y audiencia. Oenir Sartú, a quien sí escucharon ya la semana pasada. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buen día. Mauricio Rabufetti, otro nombre que los oyentes conocen y que aparece por primera vez en Perspectiva 2015. Sí, volviendo, estaba calculando que hacía como 1 año y medio que no estaba contigo al aire, así que todo ese tiempo estuve escribiendo. Sí. Un libro con el cual, por otro lado, te ha ido muy bien, ¿no? Un libro que ha tenido mucho impacto. Sí, la verdad que sí, se fue a... Es el último de los libros que se ha publicado sobre José Mujica. Sí. Pero es un libro distinto, ¿no? Un libro muy neutral, desde una perspectiva periodística, analítica, que empezó con un plan editorial a 4 países y ya está llegando a 15, así que la verdad que estoy muy contento. Y completo los saludos, saliendo de nuestro país, vamos a Estados Unidos, vamos a Washington. Allí se encuentra, ya desde hace meses, desarrollando sus estudios, Nicolás Albertoni, otro nombre de estas mesas. Buen día, Nicolás. Buen día, Emiliano. Buen día a toda la mesa. Es un gusto estar en contacto con ustedes. Me tocó madrugar un poquito más, pero igual los perdono. Recuerden que, igual que en la entrevista central, las mesas de En Perspectiva no solamente se escuchan, sino que también se ven. Pueden verlas en video de alta definición en nuestro sitio web, enperspectiva.net. Y si van por ese lado, en particular van a poder ver a Nicolás. El que está afuera también aparece. Vía Skype lo tenemos bien conectado. Vamos al primero de nuestros temas. Uruguay perdió ayer a uno de sus escritores e intelectuales más importantes de las últimas décadas. A los 74 años falleció Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay 2 fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Puede sorprenderles a algunos oyentes que yo proponga hablar de Eduardo Galeano en esta mesa que dije es una mesa de temas internacionales, ¿no? Galeano lo es. Bueno, vayamos por ahí. ¿Por qué, Mauricio?
Bueno, porque es un escritor que yo creo que desde un poquito antes de las venas abiertas de América Latina, dejó su impronta en la crítica social latinoamericana, y eso creo que va más allá de cualquier ideología que uno profese. Creo que es un escritor que, como pasa con muchos personajes de muchos países, que de alguna manera se convirtió en un referente fuera de las fronteras de Uruguay para alguna gente, no para todos. Y por lo tanto, a mí me parece perfecto. De hecho, ayer lo hablábamos con Javier Castro, conversando sobre esta mesa, que comencemos por hablar de Galeano. Ayer la cobertura internacional que hubo de la muerte de Eduardo Galeano, yo que trabajo en eso, te confieso que para mí fue muy, no sorpresivo, pero sí impactante la dimensión que tomó. Ayer se murió Günter Grass, ¿no? Fue la primera noticia que llegó. Primero nos enteramos de la muerte de ese otro escritor, premio Nobel además. Premio Nobel. Y Galeano, yo te lo puedo decir porque lo fui viendo, fue en algunos diarios, principalmente en México, por supuesto, en España y en Francia, fue de alguna manera desplazando a la otra noticia, porque es un escritor de corte, si queremos llamarlo popular, con un gran arraigo en algunas regiones, ¿no? En Europa y en América Latina. Entonces sí, es un tema claramente internacional, es un personaje de alcance internacional. ¿Wenir? Sí, bueno, yo, por supuesto, uno participa de la pena, del pesar por la pérdida del escritor y por la pérdida de la persona. Porque yo creo que fue un hombre que se podrá coincidir o no, pero yo creo que fue fiel a lo que pensaba, y eso lo llevó a incluso a tener alternativas políticas o cambios de actitud política, por mantener en coherencia con lo que había sostenido y pensado. Como escritor, yo quiero decir lo siguiente. Me parece que hay dos individuos muy particulares en la literatura uruguaya. Uno es Benedetti y el otro es Galeano, que tienen en común ser enormemente populares y a la vez, voy a hablar con franqueza, sin eufemismos, digo, un poco cuestionados por el mundillo intelectual, entendiendo que de alguna manera literariamente caían en ciertas facilidades o en una cierta demagogia para agradar al público. Es interesante eso que estás destacando. Galeano era muy cuestionado políticamente, ¿no? Desde sectores que podríamos ubicar del centro a la derecha. Pero también estás agregando tú, era cuestionado dentro del ambiente intelectual. Del ambiente literario, del ambiente intelectual. Un ambiente que mayoritariamente es de izquierda. Sí, pero no me estoy refiriendo a temas políticos. Sí, por eso estás hablando de otro tipo de crítica. Literariamente, como escritor. Como factura técnica. Exacto, desde el punto de vista técnico. Y yo realmente me lo planteo esto como un problema, una cosa que no la tengo clara. Digo, de alguna manera, la literatura es un arte que se basa en la comunicación. Lograr llegar a grandes números de personas no puede ser un demérito. El cómo hacerlo es otra historia, ¿no? Es decir, si eso sacrifica la calidad literaria o no, es un tema difícil. Personalmente creo que tanto en el caso de Benedetti como en el de Galeano han sido a veces injustamente cuestionados, en el sentido de que literariamente sí tienen páginas válidas, no todo lo que escribieron, pero sí tienen cosas válidas. Y me pregunto qué hará la posteridad con ellos, ¿no? Si va a predominar la idea de que su enorme popularidad es porque tienen valores compartidos por la gente, o si va a primar el juicio crítico de los técnicos en literatura que de repente le señalan cierta demagogia o cierto facilismo, ¿no? Hay que observarlo, no sé. Vamos a incorporar puntos de vista desde afuera. Vamos con Nicolás Albertoni ahora. Por un lado, el más joven de esta mesa. ¿Qué edad tenés, Nicolás? Estoy con 28 años. 28 años. Pero además, ubicado como está en Estados Unidos, en la capital de Estados Unidos. Desde esas dos particularidades de tu enfoque, a propósito de esta noticia, ¿qué es lo primero que te surge? Sí, dándole también ese sentido internacional, y de hecho les comparto una anécdota que me pasa ayer cuando surge esta noticia. Me llama porque yo estoy aquí en una escuela de política internacional, o sea que también como siguiendo la noticia mundial está cada uno de sus integrantes y mirando lo que está pasando en el mundo, y surge esta noticia claramente para los, como aquí se llama, los latinoamericanistas, que hay mucho en la universidad,
lo toman con mucha sorpresa. Y me pasó algo que sí, yo creo que vale de anécdota. Yo creo que Galeano es de esos uruguayos que Uruguay le ha regalado, por lo menos a la región, y ni hablar que también podemos dar la dimensión de mundo. Pero lo digo por esto, porque cuando fallece una persona muy culta de la universidad, el director del Departamento de América Latina me llama y me dice, bueno, me acabo de enterar de lo de Galeano y bueno, y estoy leyendo, que lo había leído muchas veces, él dice, pero estoy leyendo su biografía y me doy cuenta que es de Uruguay, ¿no? Dice, y lo tomé como, no como un dato diciendo, bueno, él no sabía, él estaba en su error, sino también que es la dimensión regional, era un escritor latinoamericano de esos que que pocos tienen la suerte de pasar, de ser de una región, es decir, son hijos de una región, son hijos de una identidad regional, y por eso también como uruguayo nos debe dar orgullo y no ponernos celosos de eso, ¿no? Sino también hemos tenido pocos en nuestra historia, a veces nos ha pasado quizá mucho con el fútbol, pero no con este nivel, yo creo, de intelectual, muy bueno por cierto, que lo hemos regalado a la región. Entonces, sanamente regalado a la región y dar esa dimensión regional. O sea que, sin duda, ¿no? Hasta desde el punto de vista generacional, uno podrá no estar cercano a su visión de mundo, a su ideología, pero yo creo que este tipo de personas, que ya quedan pocos, que han sido revolucionarios desde la razón, revolucionarios desde la palabra, en un mundo de tanta violencia, hay que destacarlos. Y por eso, y no por traer un tema a colación colgado, pero por eso nos sorprende mucho cuando mañana se quiere reconocer, por ejemplo, un Vargas Llosa y se dice que no se lo reconoce por su ideología. Entonces, hay que reconocerlo sea cual sea su ideología, porque en definitiva son luchadores desde la razón, ¿no? Aquellos que se han definido, como el Come de Mechi lo definía, como aquellos del segundo piso, que les molesta el humo de abajo y el ruido de arriba, ¿no? Son personas que se los querrá o no, pero tratan de convencer desde la razón. Susana, incorporamos contigo otro punto de vista también con un pie adentro y un pie afuera. ¿Tú cuántos años hace que estás en Uruguay? Bueno, llevo como 10 años, 10 pero años. Siempre saliendo, o sea, no seguidos. De acuerdo. ¿Verdad? Y antes de llegar a Uruguay, ¿ya conocías a Galeano? Conocía por referencias, él es muy querido en España, más que quizás por su factura técnica, por su compromiso de izquierdas, ¿no? Por su apego a las causas, diríamos, de aquellos necesitados, de los rebeldes, de aquellos que tienen una reivindicación. Y siempre me llamó la atención justamente que cuando uno quiere aprender de Uruguay, en esos primeros años en los que yo tenía que hacerme a la uruguaya, dijéramos, era siempre un nombre que te lo repetía, ¿no? O sea, conocer Punta del Este, comer un chivito, tomar mate y leer las venas abiertas de Latinoamérica. Ahora, otra anécdota también, como dice Nicolás, bueno, a mí me parece interesante que no solo se quedó en la región, sino que se lo conoció en el mundo entero. Hace muy poquitas semanas pude conocer a la traductora de Galeano al japonés, o sea que ella debe estar bastante apenada ahora porque vino y lo vio durante su estadía aquí. Midori es una profesora de una universidad allí en Tokio y bueno, me llamó la atención que también en Japón se hagan eco de este tipo de literatura. Y otra todavía más interesante como anécdota, cuando viajando con el doctor Vázquez, cuando en su anterior presidencia en el año 2007 viajamos a Qatar y Emiratos Árabes Unidos. A Susana le ha tocado acompañar algunas giras presidenciales en su condición de conocedora de algunos de esos países y del idioma. Y del idioma como arabista. Bueno, estando en Emiratos Árabes Unidos nos tocó un attaché, siempre el protocolo del lugar te tiene que poner una persona más en a un jefe de Estado, se le pone una persona que es su digamos, su acompañante durante todos esos días, durante la estadía, y es un ministro Gargash, un hombre además de una familia muy acaudalada, y era un hombre muy culto, y él había estado aquí en la región, concretamente había venido a Buenos Aires, y preguntó por dos cosas que me llamó la atención, por Galeano, y tuve que estar traduciendo esa conversación entre Vázquez y el ministro, en aquel entonces ministro Gargash, pero también por un cantautor de tango uruguayo, Sosa, no era el famoso Gardel, sino Julio Sosa. Sí, y me acuerdo, porque vívidamente me acuerdo porque se le prometió unas letras del tango de Sosa y me pregunto si alguna vez le llegaron esas letras, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota, que se lo conoce incluso en Emiratos Árabes Unidos. Sabes que yo ayer, obviamente me tocó cubrir desde aquí, desde Uruguay, todo lo que rodeó el fallecimiento de Galeano y hacía un repaso, ¿no?, de cómo ingresé yo personalmente a leer los libros de adultos, los libros de grandes. Cómo pasé de leer Asterix, Obelix, Tintín y Paturucito a leer libros un poco más profundos, ¿no? Y yo
recuerdo perfectamente que entre los primeros libros estuvo un regalo de mi abuela, que fue el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, que era un libro simple, sencillo, con algunos mensajes. A mí me gustó la forma de escribir, ¿no? Después mi abuela me regaló un libro famosísimo, Entrevista con la historia de Oriana Fallaci, y ahí terminé en esto, en el periodismo. Pero es un buen autor para la gente joven todavía que quiere empezar a leer, ¿no? En este momento en el cual es tan difícil. ¿Qué recomendarías en ese sentido? Bueno, yo creo que depende mucho de las personas. Obviamente no le diría a nadie que empiece leyendo Las venas abiertas de América Latina o Memorias del Fuego, por ejemplo. Las venas abiertas de América Latina, porque él mismo se encargó de decir, esto está un poquito... pasado de moda, ¿no? Dijo incluso que no volvería a leer. Que no volvería a leer. Sí, fue, bueno, y que le aburría esa escritura de izquierda. No obstante, los autores nunca son dueños de la obra, ¿no? Porque la obra sobrevive olímpicamente. No, pero es que las obras también hay que leerlas. Este tipo de trabajos, yo soy de la idea que hay que leerlos en su contexto histórico, ¿no? Claro. Hoy por hoy hay muchas cosas de las que están en Las venas abiertas de América Latina, bueno, que todos los que las leímos sabemos que la realidad se encargó de contradecirlo. Más allá de eso, sigue siendo una obra de referencia para quienes tratan de entender aquella época, ¿no? De un lado y del otro del tablero. Hay mensajes de los oyentes que desde temprano han estado llegando, y alguno que un poco por ahí, Silvana de Belvedere dice: Galeano me fascinó en una etapa, luego me resultó reiterativo y algo soberbio. Sin lugar a dudas es un referente nacional, aunque modestamente creo que sobrevaluado. Yo no sé, digamos, mi valoración personal ahora, yo como Nicolás supe ser el más joven de la mesa y dejé de serlo, ¿no? Pero mi valoración... mi valoración... El destino que alcanza todo. Mi valoración personal ahora tiene más que ver con su aporte a la crítica social, que de repente con estrictamente su obra literaria, porque tal vez yo mismo fui evolucionando y cambiando en mis propios gustos, ¿no? Dice otro de nuestros oyentes, Mario del Buceo: discutir a Eduardo Galeano es como discutir a Vargas Llosa, pero al revés. Algo de eso comentaba recién al pasar Nicolás, ¿no? Yo creo que son autores sobre los cuales se dan controversias simétricas, ¿no? Que provocan, y eso también es ¿no? bueno. Sí, está buena la comparación. No sé si me atrevería a plantearlo de esa manera, porque creo que Vargas Llosa tiene una obra, es decir, la obra de Galeano es eminentemente crítica social, ¿no? Sí. Y la obra de Vargas Llosa tiene varios componentes, es decir, está la parte de análisis, está la parte de crítica social, pero está la parte pura y estrictamente literaria, la novela, que es un escritor sin parangón. Entonces, más temprano escuchábamos la columna de Daniel Superviel titulada Adiós narrador, notable, que ponía el énfasis justamente en esa condición, en esa habilidad, en esa maestría de Galeano, ¿no? Tengo una anécdota para contar. Una vez, en un juicio relativo a una casa medio emblemática de la Ciudad Vieja, donde había funcionado un boliche muchos años atrás, lo llevaron a él de testigo. Yo defendía a los ocupantes de la casa, a los poseedores de la casa, y lo llevaron a él de testigo, porque él había frecuentado ese café en épocas, ese boliche en épocas de los años 60. Entonces estaba ahí, vestido todo de negro, ¿no?, con un buzo, no tenía aparentemente nada en las manos, ni campera, ni nada, estaba solo con eso. Uno de los testigos, un señor muy mayor, empezó a contar, antes de entrar, una anécdota, algo que había pasado en ese boliche del cual se hablaba, en ese local del cual se hablaba, y de repente lo veo que saca del bolsillo una libretita minúscula, con páginas amarillas y tapas negras. Exacto. Y empieza a escribir ahí. Bueno, entonces le pregunté, digo, pero ¿qué? Y me dijo, no, yo anoto, algo le había interesado de lo que estaba contando esa persona muy mayor que estaba allí, y ahí me di cuenta que él en realidad andaba por el mundo llevando en esa libretita el registro de lo que pasaba. Después me di cuenta, leyendo alguna cosa de él, que sí era, entre otras cosas, un cronista de cosas insólitas que pasaban, y algunas que yo conocí las vi reflejadas, las vi contadas por él. Es un rol interesante que cumplía, y que a veces no se conoce bien.
Yo te voy a contar otra anécdota que me contó ayer la hermana de Galeano y que, bueno, en algún momento saldrá publicada, pero ayer muy tarde de noche conversando con Tete Hughes me decía, vos fíjate, yo le decía, ¿cómo lo define usted a su hermano, ¿no? En un momento tan difícil? Y me contó que cuando ingresó al hospital, la doctora le pregunta cómo se siente. Y ella me dice, lo miró mal, o lo miró como mal. Y entonces la doctora cambió la pregunta y le preguntó, bueno, entonces, ¿qué necesita? Y Galeano le respondió, un almólogo. Un almólogo. Un término que acababa de inventar. En sus últimos momentos, ¿no? A mí me resultó una anécdota notable que me permito compartir con los oyentes porque en definitiva tiene mucho que ver con la forma de escribir de Galeano y con la forma de reaccionar de Galeano, que tenía esa capacidad en un término igual inventado, definir sensaciones y momentos y situaciones. Mira, Mariana de Malvin retoma un poco el hilo de Oenir y dice, Galeano fue pionero en decir las cosas de la forma más breve para que las palabras no superen a la idea. Pionero en rescatar historias mínimas que hacen el mundo. Pionero en hablar de América Latina como si fuese una sola patria. ¿Volvemos contigo, Nicolás? Sí, no, y justo de eso que decía el oyente recién, si hay un libro que me acuerdo, es justamente publicado en 2011, pues ayer estaba revisando, pues lo había leído, Los días nos hicieron, y son pequeñas historias que también va conectado a lo que decía Oenir, son 366 pequeñas historias que hacen un calendario de 366 días, y contaba específicamente historias que iban día por día, dejando una conclusión final de que era cada persona es consecuencia de un día, ¿no? Y también nos podemos decir que Galeano es consecuencia de un tiempo histórico, y comparto con los compañeros de la mesa que es imposible, como también a Vargas Llosa, que leerlo solamente con los ojos del hoy, es decir, cuando fueron autores inspirados en un ayer, que obviamente puede dar explicaciones muchas veces al hoy, pero son difíciles a veces traerla de los pelos, y por eso me parece también, y perdón que reitere lo Vargas Llosa, porque creo que en estos días vamos a tener justamente esa sana admiración a Galeano, como suele lamentablemente dar la muerte, ¿no? Porque a veces la muerte genera más interés sobre la persona. También reflexionemos en eso, de cómo vemos este tipo de personajes, si es hora de saltar el tema de las ideologías y empezar a verlos tal cual son, ¿no? Es decir, que trascienden, yo creo que son personas que trascienden las ideologías. Y yo creo, y esto sí, aquí pongo el punto de vista generacional, que una generación más entrante, con quizá desempapada de lo que fue la década del 70, 80, no miramos las cosas así, lo miramos tal cual son, y no por ingenuos, sino más bien porque justamente el mundo va por ahí, de mirar las personas tal cual son, y justamente, insisto, como Galeano... Si todas las generaciones creen mirar las cosas tal cual son, la tuya también. No, pero justamente digo eso porque yo creo que no es un hombre quizá hasta que se adaptaba a ese mundo. Me erizaba lo que contaba Mauricio, esa anécdota de la hermana, ¿no? Es un tipo que ya no está hablando con código de este mundo, en un mundo violento, un mundo que no se adaptaba también a esos estándares, esa forma pausada que tenía. En la Bienal de Brasilia, cuando él dice esa famosa frase que en realidad dice no se arrepiente de haber escrito Las venas abiertas, pero sí no la volvería a leer, dice esa entre otras cosas dice eso. También dice que él está dentro de una tribu de los que ya pocos quedan, de que son trituradores de palabras, ¿no? Que en el sentido de que no es necesario hablar mucho para decir mucho. Entonces, haciendo justicia a él también, cierro por aquí. Bueno, y yo simplemente decir que me parece que estos escritores, pensadores que trascienden fronteras, como hemos dicho, que han llegado hasta lugares tan remotos, ¿no? Y tan alejados de la realidad latinoamericana, como puede ser un Emirato Árabe Unido o incluso Japón, como dije antes, me parece que hay que tomarlos como personas que evidentemente van a generar amores, pasiones, pero también desamores, desconcierto y mucho rechazo. Pero eso también es bueno, es positivo. En un mundo en el que lo que vemos es falta de valores, de ética muchas veces,
sobre todo a nivel empresarial, pero también falta de compromiso de la sociedad, es interesante tener personas comprometidas con una causa, no con 20, sino con una. Y yo lo pude escuchar con el movimiento de los indignados en España, poniéndose del lado de aquellos que reivindicaban democracia real, como también haciéndose eco de las protestas del mundo árabe, y creo que es lo que también se valorará a futuro, no solo el escritor, más allá de su factura técnica, que probablemente en algún momento también alguna editorial le haya comentado, oye, mira, sabes que esto vende y esto es en la línea que hay que seguir, ¿verdad? Eso se hace, pero yo creo que hay que perdonarlo en aras de rescatar ese compromiso que mantuvo con un pensamiento de izquierda. Sabés que me quedé pensando en tu árabe de Qatar. Sí. Trato de imaginarme al tipo levantándose de mañana a tomar mate y escuchar a Julio Sosa. Sí, yo también. Me pienso que es maravilloso personaje para Galeano. Son cosas que me pasan cuando uno tiene que traducir, que son insólitas, porque te preparas un discurso muy al estilo de Naciones Unidas sobre la matriz energética de Uruguay y te salen hablando el tango. Te quieres pegar un tiro. Está buenísimo. Claro.